¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Pablo Castro, estudiante de medicina de tercer año y seguiremos hablando acerca del esqueleto axial. En este video nos enfocaremos en la columna vertebral. Este va a ser un video muy interesante ya que la columna vertebral es un tema que me encanta, así que con todo ello. Vamos a hablar generalmente de la columna vertebral. Tiene dos funciones principales, la función de sostén y la función de protección. ¿Sostén de qué? Sostén de todo el cuerpo. Es el pilar óseo central de todo el cuerpo, pero a la vez tiene la función de protección. ¿Protección a qué? A la famosísima médula espinal que se encuentra dentro del canal espinal. La columna vertebral se encuentra compuesta por distintas vértebras. Depende del autor, como en el video del neurocráneo, el viscerocráneo y el etmoides, van a encontrar qué número de vértebras son. En general está compuesto por 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. Esto es de ley. Pero depende del autor si considera que las 5 sacras las considera como 5 o una sacra. ¿Por qué? Porque las vértebras sacras se encuentran fusionadas, al igual que las 4 coxillas se encuentran fusionadas, así que depende del autor si se los cuentan como individuales o como una fusionada. Entre cada vértebra se va a encontrar este anillo de fibrocartílago llamado disco intervertebral. Ahorita vamos a hablar más específico dentro de ello. Ok. En la columna vertebral también, bueno, podemos tener unos desórdenes, pero en sí también se les considera anatómicos tener una lordosis y una sífosis. La sífosis es una curvatura torácica excesiva, es decir, que se viene para acá. Y la lordosis es una curvatura lumbar, es decir, que se pone así de lado, por así decirlo. La escoliosis ya esta es una patología, que es que la vértebra no se encuentra derecha, se encuentra de lado, ahí como se puede ver en la imagen. Ok, vamos a hablar en general de la vértebra. ¿Qué es lo que se ve aquí? Primero de aquí yo quiero que se queden con este video sin saber decirme cuál es esta vértebra únicamente por verla. Vamos a dividir la vértebra en dos, en el cuerpo vertebral y en la parte posterior. Me gusta decirlo así porque el cuerpo vertebral nada más se encarga de la parte de sostén del cuerpo. Esta parte de acá atrás es la que ya se encarga de la protección misma. Cada columna vertebral se va a componer por esto, por el cuerpo vertebral, y vamos a tener 7 diferentes procesos. Vamos a tener un proceso espinal, bueno, 4 procesos que conectan vértebras con vértebras y 2 procesos transversos. A la vez que vamos a tener 3 forámenes. Un foramen principal, que foramen recuerden qué significa hoyo, que es por donde el foramen medular, que es por donde pasa la médula espinal, y vamos a tener 2 forámenes laterales, que es por donde pasan las arterias vertebrales para nutrir a la médula espinal. El proceso espinoso es lo más característico de cada nivel medular y cada uno se diferencia. Pero, por ejemplo, empezando con este ejercicio, esta vértebra de acá es una vértebra lumbar. ¿Pero por qué? ¿Cómo sé eso? Si no lo dice en ningún lado, por la característica del cuerpo vertebral. Como es la vértebra que está más en el nivel más abajo del cuerpo, es la que tiene que sostener más peso. Por tanto, va a tener un cuerpo vertebral más grande y la médula espinal, como ya no contiene tantas fibras, va a estar más pequeño el canal vertebral. Luego vamos a hablar más específico sobre eso. Pero vamos a hablar lo que ya se había comentado de la anatomía vertebral. Vamos a tener nuestro cuerpo vertebral y nuestro arco vertebral. Cuerpo, parte del soporte, arco, parte lateral y posterior, y contiene el foramen vertebral, que es lo más importante. El foramen vertebral es el espacio libre entre el cuerpo y el arco y es por donde pasa la médula espinal. Luego tenemos los forámenes transversos, que tenemos 2, como ya les había comentado, que es por donde pasan las arterias vertebrales. Y en total nuestros 7 procesos, la espinosa, las 4 articulares y las 2 transversas. Ok, hablando de las vértebras cervicales, son las más curiosas. ¿Por qué? Porque la primera y la segunda vértebra cervical tienen un nombre propio y tienen una conformación completamente distinta. C1 se le conoce como atlas y C2 se le conoce como axis. ¿Por qué digo que tienen una función distinta? Porque al estar inmediatamente debajo del cráneo, atlas se encarga de sostener todo el mundo, por así decirlo. Por eso se le conoce como el atlas. Y tienen un foramen vertebral gigante, porque es la parte de la médula espinal donde tiene mayor cantidad de fibras y por tanto donde es más gruesa y tiene un mayor diámetro. Mientras va bajando vamos a encontrar una columna cervical más característica. ¿Qué podemos hacer para diferenciar una columna cervical de las demás? Enfocarnos en el proceso espinoso. El proceso espinoso en las vértebras cervicales va a tener, bueno, se va a dividir en 2 hasta el final. Vamos a ver que va a terminar como una V, vamos a decirlo así, con una V. Aquí está otra V pequeña, aquí ya no se alcanza a ver, otra V pequeña porque esa ya es la séptima vértebra cervical. Y otra cosa curiosa acerca de las vértebras, como podemos identificar en dónde están cada una si no tenemos visión de rayos X, tocamos nuestra espalda, nuestra nuca, y el lugar donde se sienta el último bulto, por así decirlo, en la espalda, es el lugar de nuestra última vértebra cervical.
Luego pasamos con las vértebras torácicas y lumbares. ¿Cuál es la característica de las vértebras torácicas? Más que nada, las vértebras torácicas todas van a contar con un proceso espinoso, como ya habíamos comentado, pero lo importante es que a su nivel va a estar el proceso espinoso de la vértebra adyacente superior. Es decir, tenemos aquí, por así decirlo, esta va a ser nuestra T10. Y aquí tenemos nuestra T11. ¿Qué va a pasar con el proceso espinoso? Se va a ir para abajo. Se va a ir para abajo. Es decir, que el proceso espinoso de T10 va a terminar a nivel de T11. Y el proceso espinoso de T11 va a terminar a T2. Así que si vemos una foto por aquí, estas ya son las lumbares, se puede fijar cómo termina hasta abajo el proceso espinoso. Luego, hablando de los lumbares, como ya les había comentado, tiene la función más que nada de soporte, más que de protección. ¿Por qué? Porque ya es la parte más inferior del cuerpo y es en donde ya se tiene que soportar mayor cantidad de peso. Así que nuestro cuerpo vertebral va a ser gigante, pero nuestro arco vertebral y nuestro foramen medular va a estar muy, muy, muy pequeño. Siguiendo, tenemos el sacro y el coxis, que la verdad no hay mucho que comentar sobre esto, nada más que recordemos que el sacro son 5 fusionadas y el coxis son 4 vértebras fusionadas. Cada uno va a tener sus forámenes donde van a pasar sus nervios específicos y sus arterias, que lo vamos a ver más específicamente en la región correspondiente. Ok, siguiendo con el mismo ejercicio, esta vértebra, por su característica, ¿cuál sería? Sería una vértebra torácica. ¿Por qué? Estamos viendo que las apófisis transversas están terminando en la porción inferior. Pero lo que me quiero enfocar aquí es en el disco intervertebral, que recordamos que les había dicho que se encuentra entre todas las vértebras adyacentes. Lo vamos a dividir en dos partes, en un anillo fibroso y en un núcleo pulposo. Esta división no tiene tanto que ver en la vida normal hasta que llegamos a la vida adulta. Cuando llegamos a la vida adulta, más tirando a los 60 años, 65 años, nuestro núcleo pulposo, que es el material gelatinoso del disco intervertebral, una disculpa, es reemplazado por este fibrocartílago y se va a convertir como parte del anillo fibroso. Por eso mucha gente de mayor edad tiene problemas en la espalda y tiene más dolores de espalda. Y ya para terminar, o sea, ahorita nada más les enseñé los huesos, pero obviamente están unidos por ligamentos distintos. Tenemos nuestro ligamento longitudinal anterior, o el más importante. Bueno, no el más importante, pero es el que está anterior. Tenemos nuestro ligamento longitudinal posterior. Luego también tenemos nuestro ligamento supraespinoso, que se encuentra arriba de todas las apófisis espinosas. El interespinoso, que se encuentra entre todas las vértebras espinosas. Y el ligamento amarillo, que es uno muy, muy, muy importante, que se puede ver por aquí, que es el que se encarga de unir vértebras adyacentes. Tenemos las definiciones de cada uno, tenemos longitudinal anterior y posterior, el supraespinoso, el interespinoso, el intertransverso, que se me olvidó a comentar, que uno de los procesos transversos adyacentes, que recordemos que esta su función principal es salvaguardar las arterias basilares o las que van a nutrir a la médula espinal, y el ligamento amarillo, que se va a encargar de conectar a las vértebras adyacentes. Sería todo por la parte de columna vertebral. Seguiremos con el esqueleto axial, ya nada más nos queda la parte de las costillas y después entraremos con el esqueleto apendicular. Cualquier duda o comentario no tengan pena en decírmelo y muchísimas gracias.